Bienvenida al ciclo de conversatorios 2025 titulado La educación estadística toma la palabra. Como saben, en esta ocasión nos acompaña el doctor Hugo Alvarado y la doctora Blanca Ruiz. El doctor Hugo Alvarado Martínez es profesor de matemáticas y magíster en estadística. Obtuvo su doctorado en didáctica de la matemática por la Universidad de Granada, cuyo título de tesis es Significados institucionales y personales del teorema central del límite en la enseñanza de estadística en ingeniería, bajo la dirección de la doctora Carmen Batanero. Actualmente es investigador del Centro de Investigación en Educación y Desarrollo de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. El doctor Hugo es vicepresidente del Comité Directivo de la Red Latinoamericana de Investigación y Educación Estadística, es coordinador nacional de la Competencia Internacional de Alfabetización Estadística del ISLP y además integra el directorio de la Sociedad Chilena de Educación Matemática en calidad de director. La doctora Blanca Ruiz es profesora e investigadora del Departamento de Matemáticas del Instituto Tecnológico de Monterrey. Es doctora en didáctica de la matemática por la Universidad de Granada y cuenta con maestrías en matemática educativa por el Instituto Politécnico Nacional y en estadística por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su labor se centra en la innovación educativa, en la enseñanza de la estadística y las matemáticas, participando en proyectos de investigación y coordinando el seminario Repensar las Matemáticas. Antes de dar inicio al conversatorio y entrar de lleno, queremos solicitarles que por favor anoten sus nombres junto con su apellido en el chat para que podamos emitir los certificados de participación con mayor facilidad, por favor. Em, bueno, para iniciar, me gustaría darle la palabra al doctor Hugo Alvarado y centrarnos en cómo podemos resignificar el concepto de variable aleatoria en el aula para que los estudiantes lo comprendan como una herramienta para representar y modelar fenómenos reales, más allá de que esta sea una definición abstracta. Ok, gracias, muchas gracias. Un saludo y un abrazo a todos aquí desde Concepción, Chile, centro-sur de Chile. Y un agrado estar en esta comunidad, este primer conversatorio 2025. Bien, la pregunta es bastante interesante, compleja, un poquito, porque hablar de la resignificación es otorgar un nuevo significado, reinterpretar, dar un sentido distinto al que tenía la variable aleatoria. Apunta a transformar la enseñanza de lo teórico en algo aplicable. Especialmente podría decir que en contextos universitarios, que es donde se promueve la formalidad. Es decir, en lugar de partir con una definición formal de variable aleatoria, podríamos mejor iniciar con experiencias que, por ejemplo, involucren fenómenos aleatorios y luego construir esa noción de variables aleatorias que sea un puente entre esos fenómenos y lo que son las representaciones matemáticas. Como bien señalas y orienta un poco tu pregunta, la resignificación como una herramienta para representar y modelar fenómenos, sí, esa transformación en la enseñanza la podríamos ver que la variable aleatoria es una herramienta de modelación de fenómenos reales con incertidumbre, ¿ah? Y no solo verlo como una función abstracta sobre un espacio muestral omega, que es lo que a veces promovemos en el aula. Quiero mencionar tres ideas claves respecto a esta pregunta que podríamos repensar en el aula. Primero, en esta resignificación podríamos transitar comenzando por la experiencia, desde la experiencia a transitar a lo que es la representación, los distintos modos de representación de la variable aleatoria y conducir a el tránsito de un modelo probabilístico como primera idea. Segundo, pensar que hablar de un modelamiento probabilístico le entiendo como modelar esa incertidumbre como una estructura.
donde en este caso la variable aleatoria podría ser el idioma que me enlaza un poco la incertidumbre con esa estructura que estamos elaborando. Y tercer punto, para terminar, creo que es importante hacer una diferencia en lo que es diferenciar lo que es una variable estadística y una variable aleatoria. Y lo digo porque hay errores en nuestros estudiantes cuando a veces no toman las decisiones correctas y uno mira hacia atrás. Parece que la definición de variable no es la adecuada y sobre todo no diferencia o los profesores no nos damos el tiempo de hacer esa diferencia. ¿Por qué? Por ejemplo, si tenemos una caja con pelotas rojas y azules, la variable aleatoria podría ser la que modela el número de pelotas rojas en 10 intentos. O sea, lo podemos mirar como una incógnita, algo teórico, depende del azar. En cambio, la variable estadística en ese experimento sería el número real de pelotas rojas que sacaste efectivamente del experimento, es el dato observable. Por lo tanto, creo que es interesante hacer esta diferencia, que la variable estadística, su naturaleza es la observación real ya ocurrida y nosotros en el aula el contenido pertenece a la estadística descriptiva. Y el origen de la variable estadística la podemos ver en los datos recolectados de una muestra, población. Y por otro lado, la variable aleatoria ahí estamos transitando a lo que pertenece a las probabilidades, la estadística inferencial, y su naturaleza ya no es la observación real, sino que es un resultado incierto, aún no observado. Y el origen es para modelar de forma teórica lo que representa un fenómeno aleatorio. Por lo tanto, me quedo con dos ideas, es que la variable estadística es el dato de lo que pasó. Y por otro lado, la variable aleatoria lo podemos ver como un modelo teórico de lo que podría pasar. Variables aleatorias nos puede interesar si un estudiante elige una fuente confiable en una búsqueda en línea. Estamos hablando de un estudiante elige. Podríamos estar interesados sobre el número de aciertos al azar en una prueba de verdadero y falso de 10 preguntas. Ya no estamos hablando de una pregunta, son 10 preguntas y queremos ver éxitos de contestar bien. Otra variable, por ejemplo, número de publicaciones académicas por semestre en un departamento de una universidad. Y por último, podríamos estar interesados en los tiempos entre llegada de atraso de estudiantes a una cátedra. Entonces, podemos modelar de forma teórica de lo que podría pasar e indirectamente ya de los ejemplos que he dado, podríamos ya situar en modelos Bernoulli, binomial, Poisson y exponencial. Esa sería la primera respuesta. Gracias. Muchas gracias, Hugo. Am, Doctora Blanca, no sé si usted desea agregar algo más. Eh, Mira, prefiero darle continuidad. Hay muchas cosas que dijo Hugo bastante interesantes, pero que me gustaría retomar en la contestación que vamos a ir dando de las siguientes preguntas. Muy bien, perfecto. Nuestra siguiente interrogante que tenemos es, ¿de qué formas puede integrarse la noción de variable aleatoria con contenidos de otras disciplinas como las ciencias naturales, la economía o la ingeniería para generar aprendizajes contextualizados y significativos? Tal vez en esta pregunta se pueda retomar lo que usted comentaba. Sí, 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 a mí me parece muy prudente lo que dijo Hugo. Voy a compartir pantalla. Porque me gustaría, pues, primeramente, pues, muchísimas gracias por la invitación, gracias a la RELIE que sigue existiendo y que esperamos que siga existiendo todo este tiempo, muchos años más. Y también, pues quiero expresar también, pues, mis condolencias y mi profunda tristeza por, por el fallecimiento de José Luis Torres Guerrero, quien fue miembro fundador de la RIEME, estuvo participando en RELME 2013, fue un gran colega, eh, nos daba mucho, muy creyente de la comunidad
y lamentablemente pues nos dejó a principios de esta. Entonces fue para mí una fuerte impresión, dado que siempre hemos trabajado mucho para él, todos los que lo conocimos, los que trabajamos con él, pues creemos que fue una gran pérdida, pero que dejó un espacio pues que no podremos llenar, pero que en su honor seguiremos trabajando y seguiremos abonando al trabajo de la comunidad y la investigación en didáctica de la estadística. Y bueno, vamos a pasar a los otros temas, a la pregunta, y quiero comenzar hablando de la variable aleatoria, que bien lo mencionó Hugo. La variable aleatoria es fundamental para pasar del contexto del problema al contexto matemático. Esto significa que tiene una fuerte influencia en la modelación matemática. Vamos de un contexto que no es matemático hacia un contexto matemático. Pero su definición formal, la definición formal de la variable aleatoria, es bastante bizarra. Vean ustedes, o sea, es horrorosa, simplemente horrorosa, y tenemos que esta definición no se puede trabajar ni en los niveles, ni siquiera en los niveles universitarios, es salvo para los que van para matemáticas o para los que van para estadística. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que entenderla primero. ¿Qué nos dice esa definición? Pues que tenemos un espacio muestral, ¿sí? A la que aplicamos una variable que tiene que ser de interés en el contexto del problema y de la que asignamos valores de la variable aleatoria. Y a cada uno de esos valores que nosotros asignamos, le tenemos también que poder ser capaces de asignar una probabilidad para construir una función de distribución de probabilidad. Esto nos constituye un espacio de probabilidad. Si se fijan, lo importante es tener ese espacio de probabilidad constituido por un espacio muestral, por una aplicación, por una álgebra que nos está ayudando a vincular y por una probabilidad. ¿Sí? Pero hay un punto muy importante y que esa definición matemática no nos ayuda a tener, y que es que tenemos que tener una situación problema, y esa situación problema es la que me va a definir cuál va a ser mi variable aleatoria. ¿Sí? Entonces, la variable aleatoria depende de la definición matemática, pero también depende del contexto del problema, depende de lo que me interese dentro del contexto del problema, depende de lo que yo puedo hacer con ese contexto del problema. Entonces, por ejemplo, yo para enseñarla, ¿qué es lo que hago? Pues lo que hago es, utilizo la distribución binomial, que es una de las distribuciones pues, más, digamos, simples de que comprendan, no es la uniforme. Y lo que digo, bueno, la variable aleatoria lo que nos dice finalmente es que tenemos toda una serie de eventos, y a esos eventos les tenemos que asignar, a esos eventos les vamos a asignar un espacio, tenemos una serie de eventos, y a esos eventos les vamos a asignar pues un valor dentro de los números reales. Vamos a dejar el espacio muestral, vamos a tratar de modelar, de sacar cómo se podrían dar esos, y vamos a asignarle un valor. ¿Sí? Ese valor, después no nos tenemos que quedar ahí, sino tenemos que tener una asignación de probabilidades. Si yo no soy capaz de asignarle probabilidad a cada uno de los valores, entonces yo no voy a tener una variable aleatoria. Y en eso, a mí les digo, esto finalmente me lleva a la conceptualización de lo que es la distribución binomial, aunque la podríamos trabajar en otra distribución. La más sencilla para mí es la binomial. Este contexto está, si se fijan, en que yo entrevisto a 3 personas, y lo que quiero ver es si las personas están a favor y en contra. Se forma este espacio muestral que se agrupa dependiendo de lo que yo quiero analizar. El espacio muestral se agrupa dependiendo el número de personas que están a favor. Y ese número de personas que están a favor es lo que hace que yo le pueda asignar un valor a ese espacio muestral.
y de ahí yo puedo calcular el valor de probabilidad, pero asignado al valor de la variable aleatoria. ¿Sí? Este está asignado al 0, este está asignado al 1, este está asignado al 2 y este está asignado al 3. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros buscamos y tratamos de hacer, de manera que nos olvidamos del espacio muestral, nos olvidamos de la regla de la multiplicación, nos olvidamos de la regla de la adición, nos olvidamos de esta probabilidad definida en el espacio de los conjuntos para darle cabida al espacio de los números reales. ¿Sí? Una situación que a mí me gusta plantear mucho, porque hay muchas cosas, chanfle, déjenme borrar todo esto, borrar, déjenme cómo borro todo aquí, ya se me olvidó cómo borrar todo, bueno, lo voy a borrar manualmente uno por uno, ¿sí? Y entonces un contexto que me gusta mucho trabajar es, por ejemplo, independientemente de que el anterior estoy yo trabajando con las personas que están a favor o en contra de algo, digamos, de un partido político o de una política que se está asignando, o de ese tipo de cosas, también podemos, por ejemplo, poner este tipo de problemas en donde los partidos de tenis, que a mí se me hacen, nunca juego, nunca veo los partidos de tenis, pero que me gusta trabajar con esos contextos que los estudiantes sí conocen, sí, para poner. Aquí ponemos una regla del juego, que es uno de los dos logre acumular 3 juegos ganados, uno de 2 contrincantes, y uno de los dos logre ganar 2 juegos seguidos. Entonces, ¿cuándo va a ganar? Cuando va a ganar uno u otro, que no se dan la asignación de quién gana o quién pierde el torneo, no es por un solo partido, sino son varios partidos que se juegan para asignar, y precisamente esos varios partidos que se asignan son para darle, ¿cómo se llama? Para darle un menor, para que no nos influya tanto la aleatoriedad en quién gana y quién pierde el torneo. Sí, entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Pues lo que hago es, primero, pues el obligado espacio muestral, que queda horroroso, pero si se fijan que va ganando de acuerdo con estas dos reglas, pues aquí, por ejemplo, ya ganó Beto. ¿Por qué? Porque ganó 2 partidos seguidos. Aquí ganó Beto. ¿Por qué? Porque acumuló 3 partidos ganados, que aunque no fue en seguidos, acumuló 3 partidos ganados y todo eso. Entonces, este es nuestro espacio muestral, y es lo que nos permite que después podamos sacar, por ejemplo, este es el espacio muestral que tenemos, y si nuestra variable es el ganador del torneo, pues entonces los eventos asignados a Beto y a Enrique, por ejemplo, que en este caso son los 2 jugadores que tenemos, pues podemos sacar aquí la probabilidad de que gane Beto o de que gane Enrique, si nosotros conocemos cuál es la probabilidad de que Beto gane un partido. Si nos interesa modelar el número de partidos ganados, entonces nuestra variable sería el número de juegos. Pero fíjense bien que es un mismo espacio muestral. Son 2 variables. ¿Sí? Y eso nos da pie, por ejemplo, a que si la variable es jugador ganador, entonces yo voy a tener pues esta distribución, esta asignación de probabilidades, en donde yo voy a tener una probabilidad asignada a Beto y una asignada a Enrique, y voy a tener de esta forma que yo tengo aquí ¿cómo se llama? Mi probabilidad, ¿sí? Después, lo que yo puedo tener también es que si el número de juegos ganados es lo que me interesa, y algo aquí es lo que yo les digo a mis alumnos, ¿a quién le interesa saber el número de juegos ganados? Obviamente, la variable que el jugador ganador es algo que nadie pregunta por qué nos interesaría quién es el jugador ganador, ¿no? Es más que obvio. Pero ¿a quién le interesaría el número de juegos? Número de juegos que se efectúan para ganar o perder el partido? Y es muy curioso, pero salen muchísimas respuestas que pueden estar vinculadas, por ejemplo, con la publicidad.
si se fijan, a la publicidad le interesa que haya más partidos para que puedan jugar. Así es que lo que hacen es, tenemos este número de partidos, también a los mismos jugadores les interesa para programar su agenda, bueno, etcétera. Y salen muchas preguntas. Si se fijan aquí, entonces tenemos la asignación de la probabilidad y entonces nos queda esta distribución de probabilidad que nosotros podemos tener de esta forma. Y aquí lo que me gusta de este problema, pues es que tenemos un mismo espacio muestral, pero tenemos dos variables. Y eso es lo bonito. Depende de la variable, depende de lo que me interesa, va a ser mi variable aleatoria que yo voy a expresar. Entonces, puedo tener estas dos cosas. Y si comparamos estas dos, pues entonces, si se fijan, esta de acá, no sé si ven mi cursor, porque aquí está mi cursor. Esta variable de aquí, el jugador ganador, no es una variable aleatoria. No es una variable aleatoria. ¿Por qué? Pues porque no tiene asignado un número a los resultados posibles. Es Beto o Enrique. No es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 o lo que sea. En cambio, esta sí es una variable aleatoria. ¿Por qué? Porque si estamos asignando un número. ¿Cuál puede ser, si nosotros relacionamos estas dos variables, pues cuál puede ser ¿cómo se llama? La discusión alrededor de esto? ¿Cuál puede ser la ventaja de tener una variable aleatoria? Es decir, tener números a los que se le asignan directamente probabilidades entre tener una palabra, un nombre al que se le asignan probabilidades, pues que de este lado nosotros podemos construir precisamente modelos matemáticos. Podemos poner un 2 a una fórmula y nos puede salir este punto 6250, este 3, puede salirnos este, y en cambio aquí no podemos tener ese modelo matemático. Y acá podemos tener todo el desarrollo, todo el aparato de las matemáticas, del análisis matemático, en este caso como es discreta, pues tendríamos todo el aparato del análisis de la variable discreta. Y podemos tener una fórmula que nos asigne la probabilidad directamente a los valores de las variables. Fíjense, entonces a mí se me hace muy importante pues contrastar cómo a partir de un solo espacio muestral podemos tener diferentes variables. A partir de ese mismo espacio muestral, si a alguien se le ocurre otra variable que podamos tener, pues entonces eso es, esa distribución de probabilidad va a cambiar. El espacio muestral no determina la distribución de probabilidad, lo determina la variable que nosotros seleccionamos. Y en este punto yo les quise poner este ejemplo que es de mis estudiantes que están estudiando actualmente arquitectura y ingeniería civil, en donde lo que nosotros en un contexto de hidrología y lo que trabajan, y hablando de todas esas aplicaciones que puede tener la variable aleatoria, que trabajan y vinculándolo un poco también, no nada más con la variable discreta, sino también con la variable continua, aquí lo que nos interesa es el periodo de retorno. En la ingeniería civil, en todo ese tipo de aplicaciones, nosotros lo que tenemos es que modelar, por ejemplo, el clima, la lluvia, el viento, la temperatura, incluso los caudales de los ríos, todo ese tipo de cuestiones para nosotros ver cuándo es posible que aparezca una lluvia, por ejemplo, que me pueda romper la presa, o que me pueda romper el puente, o que me pueda, no sé, que me pueda un viento, que me pueda caer, hacer que se caiga la construcción. Entonces, en todo este tipo de diseño de estructuras, lo que buscan es encontrar un periodo de retorno de precipitaciones, por ejemplo, máximas posibles o caudales máximos o viento máximo. Se enfocan a los máximos, porque no tendría sentido enfocarnos a la media o a la moda o a la mediana, porque entonces el puente se nos cae la mitad de las veces. Entonces, esto es lo que hacen y lo que ellos buscan son probabilidades
¿sí? A esta probabilidad de aquí abajo le llaman probabilidades de excedencia y a la T le llaman periodo de retorno. ¿Cuándo puede retornar otra vez esta lluvia? ¿Sí? ¿Y con qué probabilidad puede ser mayor a una lluvia, por ejemplo, no sé, de 1.200 mililitros, 2.000 mililitros en un día o precipitaciones exageradas que darían al traste con el diseño, ¿sí? Entonces, esto yo les puse a mis estudiantes que tenían que diseñar una presa para una zona de riego mediana y que tenían que investigar el periodo de retorno recomendado para esa obra. Hay normas, hay reglas, cuál es el periodo de retorno dentro del ambiente de hidrología. Sí, entonces aquí les puse incluso una página de Conagua, que es la, la, la institución, la instancia que se ocupa de todas estas regulaciones. Y les pedí que calcularan la precipitación máxima mensual que se estima en ese periodo de retorno y hacer recomendaciones sobre esa presa. Y se proporciona un archivo TXT con las precipitaciones mensuales de los estados de México, de todos los estados de México y de muchos años, precipitaciones mensuales. Sí, y esto es más o menos lo que trabajan ellos, esto es lo que hacen ellos, estudiantes de segundo semestre, primer año de la carrera de ingeniería civil. Sí, de la ingeniería civil y arquitectos, ¿sí? Entonces, primero, pues extraen la base de datos de Conagua. Les digo, Conagua es la que está preocupada por todo este tipo de mediciones para varios años, lo ocupa desde 1993. Lo curioso es que esta base de datos está en TXT, no está en CSV o en otro formato, sino lo da en TXT, así lo dan y a eso nos tenemos que acoplar. Identificar las lluvias máximas en cada año, porque no tiene mucho sentido que ellos modelen la precipitación por sí misma. Y si se fijan ahí, estamos hablando de la variable que nos interesa. La variable que nos interesa, que sería las lluvias máximas. No me interesa la precipitación en general, sino pueden ser lluvias máximas mensuales o lluvias máximas semanales o diarias, dependiendo del contexto. Y hacer el análisis de datos, tienen que hacer el análisis de datos atípicos o dudosos. Hay también dudosos, por ejemplo, análisis de datos que no son atípicos, sino son dudosos. Esta definición es propia de la hidráulica, es la que utiliza. Se modelan hasta encontrar el mejor modelo probabilístico, que esta es una gráfica que saqué de uno de los reportes de mis estudiantes, ¿sí? Trabajaron con la Gumbel, con la Weibull, con la gamma, con la exponencial, con la log normal, con la normal, precisamente como decía Hugo, el histograma que está abajo, si se fijan que en realidad es un gráfico de densidad, se compara con lo teórico, ¿sí? El histograma que está abajo es una variable estadística. Lo que tenemos arriba son modelos teóricos. Son modelos, ahora sí, teóricos dados por la variable aleatoria. Entonces, observen ustedes cómo hay una vinculación fuerte. Esta es la exponencial seguramente, que vean que no sirve para nada la modelación, pero esto es lo que ellos están haciendo ahorita. Este es un ejemplo de cómo podemos vincular la variable aleatoria, y no nada más la variable aleatoria, también la variable estadística con la variable aleatoria, que la variable estadística finalmente proviene de los datos y la variable aleatoria es teóricamente cómo modelaría esos datos. ¿Cuál sería el mejor modelo probabilístico que me ayudaría a calcular ese periodo de retorno de una lluvia máxima, digamos en 60 años, para tener la seguridad de que no se me va a romper esa presa? Muchas gracias, Blanca. Em, Les ponía un mensajito a nuestros participantes hace un momento en el chat, que me parecieron que habían ideas súper interesantes en los que nos planteabas. Incluso hay una que relaciono con mis estudiantes de ciencias sociales, en estadística 1. Entonces, cuando ellos pueden ver, tenías un grafiquito donde los presentabas las dos variables que obtienen de esa distribución
em, de ese, perdón, ese espacio muestral. Entonces salían estas 2 variables. Entonces, mis estudiantes cuando suelen ver, o es una cuestión recurrente que me ha tocado ver, cuando suelen ver una que es con letra, inmediatamente me la quieren convertir a números, Ujú. para Mm, partir a lo segundo que tú tenías, que era con numeritos. Ya, eso es, yo creo, semestre tras semestre en ciencias sociales se repite esa acción con nuestros estudiantes. Y casi me atrevería a decir que no es exclusivo de ellos, sino que sucede con muchos estudiantes. Ven u una variable, digamos, con estas características y rápidamente la quieren convertir a números. Sí, mira, yo te voy a decir, yo les doy clase a los chicos de ciencia de datos y cuando tienen distintas cuestiones, por ejemplo, que les dan diferentes cosas, por ejemplo, están modelando el precio de una casa, vamos a suponer Ujú, cuánto puede valer el precio de una casa y variables, ¿cómo se llama? Como que, no sé, pero están en la calle, el acceso, digamos. ujú, Que si es una avenida, que si es una terracería, que si es diferentes cuestiones, porque eso obviamente esa es una variable que influye mucho, pero muchísimo, en, en el precio de una casa, el precio, ¿sí? claro. Claro, si la calle tiene terracería, si es una avenida, si es una, etcétera, Si ¿no? es un Si es una calle retorno, etcétera. chiquita, si es una cerrada, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese tipo de cosas. Y chicos de ciencia de datos lo que hacen es automáticamente poner 1, 2, 3, 4, 5 a todas las opciones que tienen ahí. A mí casi me da un infarto, hacen eso, pero bueno, pues hay que estarlos convenciendo y hay que estarles haciendo ver que existen variables Dumi y que también tienen otra forma de analizarse Ujú, en ese tipo. También los chicos de ciencias sociales, cuando trabajamos, por ejemplo, con textos como la percepción de la seguridad, si me explico, la percepción de la sí, seguridad, por ejemplo, y que si estás en un barrio, en una colonia o tanto el estatus socioeconómico que tiene la persona, también automáticamente 0, 1, 2, 3 o 1, 2, 3, 4. Y bueno, pues hay que estarlos convenciendo y hay que estar trabajando con ellos porque no hay que darle la vuelta a eso. Más bien, hay que afrontarlo. sí. Bueno, lo complicado es lo que después pueden hacer Sí, cuando han convertido a 0, 1, 2, 3 las cosas que llegan a ser como cálculos de desviaciones estándar, etcétera. O sea, la hacia dónde interpretación de todo eso, hacia sí. dónde se puede ir de algo tan sencillo que uno lo puede ver inocente, es, bueno, lo recodificó. Entonces, pero muchas veces lo que trae consigo esa recodificación. Muchísimas gracias, Blanca. De verdad, muy interesante todo lo que nos planteaste. Le voy a dar la palabra a Hugo para ver Y si por él favor. Y la desea verdad agregar que algo más o debatir algo de sí. lo que nos comentaba Blanca. Sí, la verdad que me motiva mucho esta pregunta porque, bueno, estoy dentro del departamento de matemática. Aquí está al alero de la Facultad de Ingeniería, donde damos sobre todo la docencia prioritaria a ingeniería, fuera de otras ingenierías y la formación de profesores. Pero esta articulación de la noción de variable aleatoria con otra disciplina lo considero un enfoque poderoso en un contexto interdisciplinario. Permite a los estudiantes ver la relevancia de lo que son las variables aleatorias, la probabilidad. También podríamos decir que son herramientas esenciales para tomar decisiones en múltiples campos. Entonces, lo que observo como beneficio de esta articulación interdisciplinaria, por ejemplo, uno es la contextualización. Es decir, los estudiantes pueden tener acceso a múltiples aplicaciones reales, y no solo de matemáticas. Otro punto es desarrollar habilidades de pensamiento crítico, aprendiendo a analizar situaciones complejas desde múltiples lo que recientemente daba como ejemplo interesante Blanca. También habilidades transferibles, o sea, los estudiantes pueden transferir a diversas áreas de su vida personal y profesional cuando hablamos de la interdisciplinaridad y la interconexión con saberes
no solamente conceptos probabilísticos, sino que lo conectamos con el mundo real. Solamente para terminar aquí, algunos ejemplos prácticos. Por ejemplo, aquí cuando damos en la facultad de Economía, la variable aleatoria surge cuando yo quiero modelar la oferta y demanda. Quiero estudiar la demanda de un nuevo producto y, por ejemplo, la variable aleatoria binomial me puede servir para modelar la probabilidad de que un consumidor compre o no un producto. En psicología, por ejemplo, un modelo de probabilidad, podríamos estudiar cómo las personas toman decisiones en juegos de azar o en situaciones de riesgo, que hoy día los jóvenes están muy atentos a este tipo de situaciones. Y para terminar aquí, y en la facultad tenemos 5 disciplinas, especialidades de las ingenierías. Por ejemplo, los ingenieros industriales son uno de los que más requieren de las estadísticas y probabilidades para, por ejemplo, optimizar procesos de producción y minimizar costos. O sea, aquí surgen mucho las distribuciones binomial, normal, exponencial, por ejemplo, para modelar probabilidades de que un cierto número de productos defectuosos se encuentren en una muestra, los tiempos de llegada de productos defectuosos, etcétera. Como mostró Blanca, aquí les preocupa mucho evaluar los riesgos de construcción de estructura, la estabilidad de suelo, la predicción de carga. Y también surgen distribuciones clásicas para modelar, por ejemplo, modelar la resistencia de materiales, en términos concretos, en acero, modelar los tiempos entre fallos de estructuras, etcétera. En ingeniería eléctrica, que es una carrera que tiene unos años aquí, no es tan antigua, interesa modelar el comportamiento de sistemas eléctricos, de las componentes, es decir, por ejemplo, le interesa modelar el tiempo entre fallos de dispositivos como interruptores, transformadores, generadores. Y ahí tenemos modelos exponencial, binomial, etcétera. Y finalmente, un área muy interesante aquí es la ingeniería geológica, ¿no? Donde exploran recursos naturales y analizan el riesgo geológico. Ustedes saben, Chile, que es uno de los países más sísmicos. Por ejemplo, la distribución exponencial aquí puede modelar la frecuencia de terremoto o el tiempo entre eventos sísmicos, etcétera. Entonces, aquí la modelación en ingeniería tiene mucha vida y necesitamos tener claridad en lo que acaba de mencionar Blanca respecto de definir de buena forma la variable aleatoria. Gracias, Giselle. Gracias, Hugo. Aunado, yo creo que un poquito con lo que estás comentando, si pudieras hablarnos de algunas estrategias que favorezcan, digamos, una comprensión progresiva, desde lo intuitivo hasta lo formal, de la distribución binomial, que era una de las distribuciones que nos comentabas que eran muy utilizadas por ustedes en el área de ingenierías. Y pues, ¿de qué manera evitar este tratamiento como un contenido meramente algorítmico? Ok. Gracias. Mira, frente a esta pregunta que me gusta mucho, quiero ver si puedo apoyarme aquí. Eh, a ver, sí. Voy a hacer la pregunta en pandemia. ¿Se ve? ¿Mm? Bebé. Se ve, eso se ve. Vale, a ver, sí. Bueno, comentar aquí, ahí está, creo que se ve mejor. Sí, La clave para evitar la memorización, por ejemplo, en el caso que me gusta mucho la distribución binomial, una sugerencia es hacerla con los estudiantes parte de la experiencia diaria, modelar desde el azar, conectarla con situaciones reales, y que vean esos efectos visuales y empíricos, y esto me gusta mucho, de los cambios de los parámetros. Ese es un tema que hay que detenerse un poquito en la modelación. Por lo tanto, en cuanto a alguna que hay que conectar la modelación con situaciones reales y cercanas a la experiencia del estudiante. ¿En qué están hoy día? Tenemos que estar al tanto con nuestros jóvenes. Segundo, enseñar a través del proceso de modelado. No solo aquí está la fórmula, la mecánica, construcción de modelado para llegar
a esa expresión maravillosa de modelamiento estocástico. Tercero, fomentar la interpretación visual y gráfica, que ya Blanca no estaba en su intervención, nos estaba mostrando. ¿Ah? Y cuarto, proyectos colaborativos y resolución de problemas contextuales. Siempre cuando hablamos de estadística descriptiva, nacen los proyectos, proyectos estadísticos. Oye, ¿qué pasa con las probabilidades? ¿Qué pasa con las modelaciones? Es la única forma de evaluar a través de ejercicios que a veces los libros nos presentan. ¿Podemos generar proyectos colaborativos? Yo creo que sí. Y lo último, crear conexiones entre la estadística escolar y las aplicaciones universitarias. Aquí, ¿no es cierto? eh, ¿Qué pasa? En el sistema escolar se trabajan mucho los materiales manipulativos, dados, fichas, etcétera, pero hacer ver que en el caso de la distribución binomial, aquí podemos hacer una aproximación a la distribución normal, que es de donde surge el teorema central del límite, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces, aquí les presento algo. Nosotros aquí hemos hecho workshop ya hace varios años, profesores de matemáticas en formación y sobre todo nos interesan los profesores que están en ejercicio. Llevamos la cuarta versión aquí de un diplomado en actualización curricular y muchos están interesados sobre todo por actualizarse en probabilidades. Por lo tanto, una de las actividades que les proponemos a los profesores es, oye, formula un experimento aleatorio con dos resultados posibles. Pero cuya temática sea lo suficientemente atractiva como para que tus estudiantes se sientan motivados a responder y a investigarlo. ¿Qué dirían ustedes frente a esto? Por ejemplo, si lo miro en el contexto como temática, por ejemplo, de conducta escolar, el experimento podría ser preguntar a un grupo de estudiantes si usan el celular durante la clase, aunque no esté permitido. Resultados posibles, sí o no. Podríamos estar interesados en la temática por ejemplo, a ver, de la tecnología y el futuro laboral. El experimento sería preguntar a los estudiantes si creen que la inteligencia artificial reemplazará trabajos humanos en el futuro cercano. ¿Te fijas? Respuesta, sí o no. Otra temática de tipo de vida escolar. Consultar si se sienten más ansiosos o tranquilos antes de una prueba importante. Ansioso o tranquilo. ¿Te fijas? O tranquila. Respecto a las redes sociales, respecto al cambio climático, etcétera. ¿En qué están hoy día sus estudiantes? Entonces, que sea de interés. Miren, aquí solamente una actividad que gusta mucho a los profesores cuando vienen al diplomado es que le preguntamos, ¿respetamos la señalética de estacionamiento? Entonces le mostramos una foto aquí al interior de la universidad. Y en esa situación, aquí nos pedido, como no hay mucho espacio, que uno se estacione en posición de salida, ¿vale? Entonces, si tomamos un auto, puede estar en posición de salida o bien estacionado o mal estacionado. Entonces, ¿cuál será el éxito? Bueno, ahí nos ponemos de acuerdo. Pero después les presentamos otro estacionamiento donde hay 10 vehículos y de los 10 solamente dos están en posición de salida. Oye, ahí podemos empezar a jugar que la probabilidad de éxito no siempre es y que eso después se puede simular. ¿Ah? Otra situación es que hace un par de años tenía a mis hijos en el colegio, y la reunión de apoderados era un escándalo. Esto es si le daban tareas escolares para la casa, ¿vale? Eso era. Y uno le dan tarea para la casa a uno dice sí, no, un medio. Oye, momento, si haces una encuesta, se hizo hace un tiempo atrás y el 68 dijo no quería tarea para la casa y había toda una cosa. Entonces, esas nociones, uno lo puede trabajar porque la probabilidad de éxito no siempre es un medio, y ahí viene todo el proceso de simulación. Bien, quiero presentarle esto también. A veces jugamos con dados y aquí en el departamento de matemáticas somos 4 o 5 profesores que llevamos años haciendo clases y uno aprende de mis colegas, en particular un colega amigo, Rosamel Saez, siempre cita. Y esto hace un par de semanas lo presentamos en el laboratorio con los estudiantes cuando vimos conceptos de variable aleatoria. Y la idea es
La variable es, o sea, el experimento es lanzar seis dados y nos interesa ver el número de coincidencia encontrada a partir desde el segundo con respecto al primero. ¿Se entiende? Entonces, en la primera fila apareció el primer dado y hubo una coincidencia por el quinto dado, lo presentaba. En la segunda fila, cero coincidencia y en la tercera fila, cuatro coincidencias, ¿vale? Entonces, a partir de esto, si en la primera fila hay una coincidencia, uno empieza a trabajar, oye, podría estar en el quinto dado una coincidencia, podría estar en el segundo, o en el tercero, en el cuarto, y ahí empieza uno a construir esa expresión de la combinatoria de la distribución binomial. Uno empieza a jugar y empezar a construir las probabilidades en cada uno. Entonces lo que uno dice, bueno, esto es lo que empieza a trabajar. ¿Cuál es el recorrido de esa variable? Hay que entender qué es lo que se está midiendo esa variable aleatoria. ¿No? ¿Cuál es el recorrido? Y ahí cada lanzamiento tiene dos resultados, o coincide o no coincide, y con qué probabilidad ocurre cada resultado. La probabilidad que ocurra cero coincidencia, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Y en cuántos de los 5 lanzamientos podríamos encontrar una coincidencia, ¿te fijas? Y determinar después qué pasa si lanzamos 30 y empezamos a entrar al simular. Bueno, como tenemos una hora de laboratorio dentro del programa del curso de probabilidad estadística a las ingenierías, entonces aquí, ¿no es cierto? Ustedes ya seguramente tienen experiencia en esto, generar números aleatorios entre de 1 a D6 y el n coincidencia es contar sí y ahí uno puede ver cuántas coincidencias genera. Y en otra tablita que está en la parte inferior, el número de coincidencia es el recorrido y están las frecuencias absolutas que me van dando, digamos, las coincidencias que se van dando cada 30 en 30 lanzamientos. Y tenemos la frecuencia del experimento y la probabilidad real a través del modelo de probabilidad real, ¿vale? Entonces, a partir de eso uno empieza a jugar, ¿qué pasa si ahora en vez de 30 es 50, es 100, es 500? ¿Qué pasa con esas aproximaciones? Bien, termino con esto. Eh, Les quiero comentar que todos los años nos pasa cuando tenemos interacción con nuestros colegas, profesores de matemática de colegio, les pregunto si ellos han utilizado el GeoGebra en el curso de probabilidades. ¿Ah? Y les cuento que es mínima. No utilizan esta herramienta que me permite justamente trabajar la simulación y interactivo. O sea, yo puedo empezar a trabajar con materiales manipulativos. Para muestras grandes podría usar estos programas estadísticos y entrar a lo que es la modelación, ¿vale? Entonces, es un poco, quería contarles eso, después lo voy a... A ver. Muchas Mm. gracias, Hugo. Muy interesantes los ejemplos que nos has comentado. Blanca, no sé si deseas agregar algo. Bueno, lo que yo siempre he pensado es que a los estudiantes no solamente se les tiene que dar contextos dentro de su medio, sino también se les tiene que abrir el panorama. Por ejemplo, ahorita se está trabajando mucho con los objetivos de la OSD y entonces ahí con la sustentabilidad. Entonces, ese tipo de contextos también tienen que ser importantes para ellos y también hay que meterlos. O sea, también, y también se pueden hacer proporciones, también se pueden hacer ¿cómo se llama? Propuestas, se pueden buscar contextos en donde se vaya hacia ese tipo de cuestiones. Entonces, no únicamente quedarnos con los contextos que los estudiantes tienen a su inmediato alrededor, sino también abrirles el panorama, porque la escuela está también para abrir panoramas. Y también, por ejemplo, qué factores influyen para que una persona lea o ese tipo de cuestiones en donde los estudiantes se tienen que abrir a otras cosas, no solo al medio en que viven. Y bueno, también dentro de las simulaciones que trabajaba Hugo, a mí me parece genial que se trabajen con simulaciones, pero también me parece genial que se trabajen con datos reales.
porque hay muchísimos datos reales que nosotros podemos analizar y que podemos trabajar, que no son simulaciones y que tenemos que el gran reto de encontrar cómo analizarlos, cómo verlos de mejor manera. Entonces también está ese punto añadido a los contextos interesantes que dijo. Ujú. Muchas gracias. Y aunado a lo que nos comentas, que coincido con el comentario que te hace en el chat Margot, perdón, Silva Lema, que dice que está de acuerdo contigo, que se necesita una amplia cultura general en los estudiantes. Margot comenta de algunos ambientes que pudiesen ayudar en este sentido, que son económico, político, de salud, y no nada más a nivel local o país, sino a nivel mundial, que sirve también de poner en contexto de cultural de lo que sucede a nivel global de nuestros estudiantes. Fíjate que aunado a eso, podríamos, no sé si nos puedas comentar sobre cuáles serían los principales desafíos que tenemos como profesores al enseñar probabilidad y en especial, pues a la variable aleatoria y qué aportes nos puede ofrecer la modelación con las distribuciones de probabilidad para afrontar estos desafíos. ¿Estás en silencio? Sí. Sí, bueno, les comentaba que los desafíos son un montón. Siempre tenemos muchísimos desafíos como profesores, pero yo creo que en este momento tenemos un desafío como profesores de probabilidad y estadística en particular mucho más, porque el paso del contexto del problema al contexto matemático es un problema que se nos está viniendo pues mucho más fuerte, ¿no? El paso de ese contexto en donde tenemos una situación que queremos resolver, algo que queremos que nos digan, tenemos datos o que nos proporcionan datos, es primero los procesos de contextualización y de descontextualización. Ese punto es fundamental. Digo, nadie, o sea, todos lo damos por hecho, lo damos por trabajado, que los estudiantes pueden pasar de lo matemático al contexto del problema de una manera fácil, y eso no siempre ocurre, no, es muy complejo. La vinculación entre los datos empíricos y el modelo matemático también es un gran problema. Ahí estamos metidos en la situación de que como dentro de la escuela nos piden muchos cálculos de probabilidades, pues nunca nos preocupamos si realmente ese modelo sirve para el contexto que yo estoy trabajando. Entonces, realmente es útil, o sea, realmente mis datos me representan a esa distribución que me están diciendo que haga. En particular, por ejemplo, cuando hacemos problemas sobre las distribuciones continuas, pues nos quedamos en ese contexto de que no queremos como que sí, se distribuye como una Weibull, sí, se distribuye como una log normal, sí, se distribuye como una gamma, ahora calcula esta probabilidad. Y entonces resulta que realmente se distribuyen así. O sea, esto es algo que tenemos que aprender pues, a vincular entre sus datos empíricos y el modelo probabilístico, porque sí, podemos calcular muchísimas probabilidades, pero si el modelo no me sirve, esas probabilidades no sirven para nada. Entonces, hay un punto importante. También hay otro desafío importante que es el enlace entre el paquete estadístico y el mundo probabilístico, porque hay paquetes, ahorita mencionaba el GeoGebra Hugo, hay otros paquetes que también se pueden utilizar, en particular pues R, Python, que ahorita los tenemos encima y que la industria nos los está solicitando muchísimo, el contexto de la vida afuera nos los está pidiendo a gritos y nosotros tenemos que aprender a lidiar con ese paquete estadístico y el mundo probabilístico, o sea, vincular esas dos cosas. Y el desarrollo y la intuición hacia ideas matemáticas complejas, porque como sea el mundo de la estadística, hay muchos que piensan que es aburrido porque piensan que es media moda mediana y párale de contar, bueno, desviación estándar, lo más difícil. Y resulta que, pues no es cierto. O sea, si nos metemos en estadística matemática, es bastante compleja y también hay muchas personas que piensan que nada más es yo, compañeros de matemáticas en particular, que piensan que son puras recetas,
que hay que aplicar esto si esto pasa, que hay que aplicar esto si esto pasa, que hay que aplicar esto si esto pasa. Y eso pues tampoco es cierto porque hay toda una teoría estadística detrás de todas esas ideas. Entonces, y está vinculado con matemáticas bastante complejas. Entonces, tenemos este reto, yo lo traduje en esto, búsqueda de contextos y datos, en donde se apliquen los conocimientos que se pretenden enseñar en cada curso. Eso es un reto fuertísimo, 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 porque los contextos generalmente son bastante complejos y los tenemos que simplificar para poderlo aplicar o para poderlo utilizar en nuestros cursos. Entender y familiarizarse con los contextos. Sí, eso también es algo fuertísimo. Ya, yo me he tenido que meter a estudiar un montón de cosas que en mi vida yo pensé que me iba a meter a estudiar. ¿Por qué? Porque estoy teniendo una situación problema o estoy trabajando con una situación problema en la que nunca me había preguntado pues, muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, hace poco trabajé con un contexto de contaminación del aire y entonces hay muchísimas cosas que yo no sabía absolutamente nada y uno se tiene que meter, o sea, uno piensa que uno sabe, realmente se mete un poquito y uno no sabe nada. Entonces, entender y familiarizarse con los contextos y aprender y enseñar herramienta tecnológica para el análisis de datos. Y esto, yo se los quiero ejemplificar con este diseño que estamos haciendo actualmente, no lo tengo terminado, pero que se los quiero compartir, con el diseño de una situación problema a partir de los datos de CAICOF. CAICOF es un centro de investigaciones oceánicos, está dentro del Golfo de México, en California, sí que se encarga pues de todo este tipo de mediciones ambientales dentro de la, ¿cómo se llama? Dentro del que les comparto este sitio para que ustedes lo vean más o menos de qué se trata. Es este sitio, ¿sí? Este es CAICOFE, si se fijan, aquí está, las bases de datos, ellos trabajan con mediciones, con estas botellas que ellos las lanzan al mar y a partir de ellos miden un montón de variables que todavía no sé qué significan mucho, pero que me tengo el reto pues de ponerme a trabajar en realmente qué significan esos datos. Aquí CAICOF nos da todos los datos, si se fijan, nos los da en diferentes contextos, ¿sí? En diferentes años que han trabajado, en diferentes formas. Ellos trabajan con dos tipos de datos, uno que le llaman CAST, y que ese cast es cuando lanzan ellos una botella, entonces aquí pues miden dentro de ese momento que lanzan las botellas, pues miden la conductividad para determinar la salinidad del agua, la temperatura, las coordenadas geográficas, todo ese tipo de cosas que hacen sobre el sitio en el que están aventando la botella. Y hay otra en las botellas. Y hay otro tipo de datos que se llaman estos, que son los datos de las botellas, que aquí están las mediciones propiamente que trabajan ya con las botellas. Vean ustedes las variables que está trabajando, la profundidad, si se fijan, y todas estas variables que no les voy a mentir, por ejemplo, oxígeno que trabaja, no les puedo mentir, hay varias de ellas que todavía no las conozco, y finalmente nos dicen cuáles son las variables que están trabajando aquí. Si se fijan que están ellos trabajando, aquí están, estas son las variables que trabajan en la situación. Ahora, ¿por qué me ha gustado esta situación problema? Porque para regresión lineal simple, que es bien difícil encontrar un contexto de regresión lineal simple que realmente me aporte, porque la regresión lineal simple es la más compleja. La regresión lineal múltiple, yo puedo modelar con muchísimas variables y eliminar las variables pues que no me están aportando, que no me están sirviendo. Pero la regresión simple, nada más una a una variable, por ejemplo aquí hay dos variables que sirven muy bien, que es la profundidad del agua, la profundidad, perdón, de la medición y el nivel de oxígeno en el agua. Esa variable se comporta como una regresión lineal bellísima, o sea, muy bonita, podemos analizarla, podemos trabajarla muy bien con datos reales, con datos aportados de esta situación. Pero vean ustedes el reto que nos representa para los profesores trabajar con situaciones, problemas como estas.
¿sí? Conocer el contexto, como les decía, conocer el contexto, la búsqueda de datos, porque tampoco es tan fácil encontrar sitios así como Kaicoffee que nos proporcionen estos datos y que realmente nos sirvan, sí, y también que me sirvan para el curso que yo estoy dando. Que estoy enseñando regresión lineal, entonces tengo que adaptarme a ese curso. Después, bueno, tengo que meterme a ver cuáles son las variables que trabajan y sobre todo tengo que analizar pues todas esas variables que me están dando para ver cuáles me sirven. Entonces, para mí tenemos muchos retos dentro de esta situación. También está ¿cómo se llama? El reto que tenemos nosotros de comprender realmente lo que es la variable aleatoria. A mí se me hace algo muy importante desde el contexto matemático, no nada más desde el contexto como intuitivo, sino matemático, porque queremos que el profesor entienda realmente, no para que lo enseñe, sino para que él entienda qué es lo que queremos que los estudiantes de alguna manera se den una idea, podérselos traducir a algo pues mucho más intuitivo, ¿sí? No sé, eso es lo que aportaría. Muchas gracias, Blanca. Por acá Liliana pide el enlace, si es posible compartirlo, de una página que nos aporta todos estos datos para las clases. Am, Además, Gravin Ramírez comenta en el chat que añadiría que un reto latente es el uso didáctico de la inteligencia artificial para el tratamiento de datos y estudio de temas específicos como las variables aleatorias. ¿Mm? También, sí, muy buena aportación, Nevin. También ahorita nos está comiendo eso de la inteligencia artificial. Sí, aquí está, Sí. ya lo Si me Muchas permite, gracias. si me permite, si me parece interesante lo que acaba de comentar el colega Gravy. Y solamente para sintetizar, porque la pregunta es muy relevante, ¿eh? ¿Cuáles son los desafíos? Y lo que ha mostrado Blanca, de muy buena forma, uno destacaría es que hoy día la abundancia de datos y complejidad en la toma de decisiones. Es decir, el desafío es enseñar a los estudiantes no solo ahora a interpretar datos, sino a entender qué decisiones se pueden tomar basadas en ellos. Un segundo punto, no olvidarnos de esa desconexión entre el concepto abstracto y la aplicación práctica. Hoy día nuestros estudiantes enfrentan la dificultad de entender cómo aplicar estos conceptos en situaciones de la vida real. Y tercer punto que valoro mucho es sobre la incertidumbre y toma de decisiones basada en probabilidades. O sea, cuando tomamos decisiones bajo incertidumbre, es algo común en la vida diaria, pero las personas suelen ser intolerantes a la incertidumbre, lo toman como algo negativo, Y la invitación que le hago desde Concepción, Chile, es a habitar la incertidumbre, un estado ideal para desarrollar habilidades y actitudes de ciudadanos críticos. Créanme, pero es así. Entonces, y lo otro, en el ámbito educativo, podemos mostrar cómo se toman esa decisión basada justamente en lo que estamos hablando, que son los modelos probabilísticos, que es algo clave para ayudar a entender cómo aplicar estas probabilidades en el mundo real. Eso es. Ujú. Sí, sí, sí. Una de las, a lo mejor de las preguntas más comunes que solemos hacernos como profesores al estar enseñando temas de probabilidad o temas de estadística, si es algunas de estas concepciones erróneas que surgen en nuestra aula, se repiten en otras aulas. Así que en ese sentido, Hugo, me gustaría si puedes comentarnos cuáles son los principales desafíos, perdón, cuáles son las principales concepciones erróneas o las más comunes que presentan los estudiantes sobre el azar, sobre la probabilidad y cómo pueden abordarse de manera efectiva al enseñar distribuciones de probabilidad y, por supuesto, si quieres particularizar en alguna. Ok. Bueno, voy a ser bien breve porque parece que el tiempo está... Pero, a ver, abordar las concepciones erróneas, mis queridos colegas, sobre el azar y probabilidad es un desafío fundamental en la educación estadística. Punto uno. ¿Ah? Los estudiantes tienen intuiciones probabilísticas que a veces eso los llevan incluso a las evaluaciones, y hay algunos conflictos por ahí.
mencionar algunas concepciones y siempre me estoy situando, a veces vemos en el aula 10, 12 distribuciones clásicas, pero la pregunta es por qué la distribución binomial, por ejemplo, vive en el sistema escolar, está en el currículum escolar. ¿Ah? Aquí en Chile está en segundo medio, que son para estudiantes de 15 años, y todavía creo que está en la prueba de selectividad a la universidad. Por lo tanto, ¿por qué? La pregunta es por qué dentro de los modelos está ese modelo Bernoulli binomial en el sistema escolar y después generalizamos a otras distribuciones acá. Entonces, respecto a las concepciones erróneas, mirando un poco la distribución binomial, uno de los errores es que el azar no tiene memoria. ¿Qué quiero decir con esto? Que los estudiantes tienden a pensar que en un proceso aleatorio, por ejemplo, lanzar una moneda, el resultado de cada evento es independiente de las anteriores. Hay una falacia por ahí. Es decir, si yo tengo muchas veces cara, entonces tendemos a pensar que es más probable que salga cruz o sello que hay aquí en Chile, en el próximo lanzamiento. ¿Ah? Entonces hay un problema de independencia. Lo otro es que otra concepción errónea es que la probabilidad siempre se distribuye igual. Algunos estudiantes creen que en una distribución binomial, por ejemplo, la probabilidad de obtener un número de éxito determinado es simétrico. ¿Ah? Hay una simetría. ¿Y qué quiero decir con esto? Que sin entender que la distribución binomial depende de los parámetros. ¿Ah? Por eso que cuando simulamos, bailamos alrededor del eje X, ¿no es cierto? Dependiendo de los parámetros N y P. ¿Ah? ¿Mm? Tercero, se dice que la probabilidad es solo una cuestión de suerte, es decir, muchos estudiantes tienen una visión que es mágica o mística del azar, creyendo que las probabilidades son simplemente cuestiones de suerte, sin comprender que detrás de la probabilidad hay toda una base, hay una base teórica, ¿no? Y sigue siendo lógica. Y lo último, el término que el número de éxito, pensando en el modelo de la distribución binomial, no depende de las pruebas previas, ¿no? Es decir, otra concepción errónea es pensar que si un experimento binomial tiene muchos fracasos al principio, es más probable que los próximos ensayos sean éxitos, ¿no? Y ahí, bueno, hay toda una cosa. Me quedaría con eso. ¿No? Por tiempo. Gracias. Ujú. Muchas gracias, Hugo. Margot Valdivieso agrega por el chat. Dice que la concepción laplaciana es la que más obstáculos presenta en su experiencia. Ok, gracias. Ujú. Blanca, ¿te gustaría añadir algo? Sí, a mí me encanta eso de que la concepción laplaciana es la que más obstáculos presenta, pero es la que más enseña. O sea, yo me preguntaría muchísimo si las concepciones erróneas eh, son no nada más si se presentan con otros grupos o con otros maestros, sino son producto de nuestra misma docencia. O sea, esa pregunta yo digo, bueno, a mí me parece que sí debería de hacerse, deberíamos de cuestionarnos si no yo mismo estoy provocando que esa concepción Ujú, sea la que provoca los errores. También lo que mencionaba Hugo es también esa diferencia, esa situación de que piensan que todas las distribuciones son uniformes. O sea, también hay que pensarlo, que también está vinculado con la laplaciana y con lo que mencionaba Hugo, y también que confunden muchísimo, pero muchísimo, la variable aleatoria con los datos o con el espacio muestral. A mí se me hace ujú. muy importante por eso mostrarles espacios muestrales Así- en donde se generen distintas variables aleatorias, porque eso da pie a que ellos se den cuenta pues que el espacio muestral se puede agrupar de diferentes maneras dependiendo de qué es lo que me interesa analizar. Así es que, pues, la variable aleatoria y que desvinculen el espacio muestral de la variable aleatoria, de la que desvinculen, vaya, los valores directamente, ¿no? Que también lo confunden mucho y también está esa confusión de que, por ejemplo, cuántas veces no les presentamos, por ejemplo, una tabla en donde vienen valores de la variable aleatoria y viene la probabilidad y nosotros les decimos que calculen la media y lo que hacen es sumar los valores de la variable aleatoria y dividirlos entre el total de
de los valores de la variable aleatoria. Están confundiendo los datos con los valores de la variable aleatoria. Y eso también es algo importante de resaltar o de distinguir, que no es lo mismo el dato que la variable aleatoria. Y eso se puede hacer mucho con lo que mencionaba, con los ejemplos que nos mencionaba Hugo, de hacer simulaciones y de hacer notar cómo la variable puede tomar diferentes formas, puede tener el mismo valor, pero diferentes formas, ¿no? Diferentes formas en que se presente el ejemplo que mencionabas sobre los dados, en que estoy viendo cuántas veces se repite el dado y que se puede presentar de diferentes, el valor del dado, perdón, y se puede presentar de diferentes formas, ¿no? Muchas gracias. Por el chat también nos han dejado algunos otros comentarios. Por ejemplo, Ana Luisa Gómez dice que le parece que la vinculación entre la distribución empírica y la teórica es un desafío importante porque suelen enseñarse de manera desvinculada. Sin embargo, cuando se analizan problemáticas como las que mostró Blanca, que implican decidir si es cierto modelo teórico o distribución teórica, se ajusta bien a los datos, surge el problema de cómo tomar esa decisión. Por otra parte, María Lorena nos dice, contarles historias como la fiebre del 53 los engancha mucho después de haber trabajado con monedas o dados y la falacia del jugador. Liliana Tauber también nos dice que en esos casos también es importante diferenciar la distribución empírica y la distribución teórica. En comentario similar o relacionado con uno que leíamos previamente, dice, en términos generales, es relevante trabajar la idea fundamental de distribución y qué es lo que indica en cada caso. Margot Valdivieso nos comenta que de hecho fue el tema de su tesis doctoral. Y efectivamente, la mayoría de los docentes en ejercicio que participaron en el estudio presentaban obstáculos epistemológicos en las diversas concepciones de probabilidad. Bueno, diversas investigaciones han reportado, de hecho, no únicamente en el área de la estadística y la probabilidad, lo que sucede con estas concepciones em, erróneas que tenemos algunos profesores cuando pues las llevamos al aula de clase y el impacto que puede tener este en el aprendizaje de los estudiantes. Yo sé que ya estamos un poquito pasados de tiempo, pero si nos aguantan un poquito más, que viene una pregunta que yo creo que es bastante interesante, bastante acorde a comentarios que hemos tenido previamente y me gustaría darle la palabra a Blanca para que nos ayude con esta preguntita que es cómo aprovechar el uso de las tecnologías dinámicas y software estadístico en la enseñanza de la probabilidad y la modelación con variables aleatorias. Bueno, esta es una pregunta muy difícil porque también hay muchísima investigación relacionada con esto. Hugo ya también nos mostró algunas de las simulaciones que él hace a partir para dar esta conceptualización. Y un poco referido a lo que nos decía Liliana, a mí me gustaría poner este ejemplo y nada más este ejemplo porque también sé que estamos cortos de tiempo, de este tipo de simulaciones que se hacen a partir de las instrucciones. Miren, por ejemplo, este ejemplo también es un ejemplo que hacen mis estudiantes, que esto es una simulación. El primer caso, perdón, el primer caso es una simulación de una aquí. Yo estoy simulando, perdón, no es cierto, no es esto lo que yo quería poner, el puntero láser. Esta es una simulación. Si se fijan, lo que les pedía a los estudiantes es que simularan, no 100, perdón, aquí me equivoqué, sino 1000 datos con una distribución media, esta distribución con esta media y esta desviación estándar. Entonces ellos hicieron esta simulación y yo lo que quería era vincular un poco la distribución normal con la distribución log normal. Entonces hicieron la transformación de la variable y lo que trabajaron fue esto, ya una vez que hicieron la transformación, y yo les pregunté, bueno, ¿ustedes creen que esta? Porque fíjense bien cómo la verde, la línea verde esta,
es la curva ajustada de la densidad, o sea, es lo que nosotros tendríamos, digamos, si partiéramos un ajuste, una suavización a partir de los datos que tenemos. Y la roja es la distribución teórica, la distribución log normal con parámetros punto 353 y punto 754. Entonces, igual aquí, la verde es la curva ajustada a la normal, si se fijan, y la densidad teórica es la roja. Entonces, se fijan, aquí nosotros pues nos preguntamos si realmente se distribuían, que los datos que simulamos con R en particular, aquí lo hicimos con R, si estos datos simulados con R pues nos proporcionaban ese tipo de, nos proporcionaban información o cómo realmente si los datos que habíamos simulado se parecían o correspondían a la distribución teórica. Entonces, pues yo les dije que hicieran ahí sus conclusiones, ellos trabajaron con eso y después lo que hice fue darles una serie de datos reales, si se fijan, y les pedí que hicieran el mismo ejercicio. Supongan que es una Gumbel, ¿no? Entonces, estos caudales se distribuyen como una Gumbel y calculen el tiempo de retorno. Después se cuestiona, una vez después de que calculan, o sea, ellos cómo utilizaron los datos, pues calculando la media, calculando la desviación estándar, no, la varianza, y de ahí parten para conocer los parámetros, el alfa y la beta de la Gumbel. Eso fue lo que hicieron directamente. Lo calcularon y ya dijeron, ya lo tenemos. Pero lo siguiente que siguió es si se cuestionan si realmente esos datos se distribuyen como una Gumbel. A ver, dime, ¿se distribuye como una Gumbel o que no? Y se les pide, tienen que argumentar si ellos creen que los datos se comportan como una Gumbel y la validez de lo que ellos encontraron en el primer caso, que fue el cálculo de probabilidades, simplemente calculando el alfa y el beta de la distribución. Entonces, esta es la gráfica, digamos, que ellos encontraron, esta es la teórica, la densidad teórica, y esta es, digamos, la curva de densidad ajustada, que no es más que una suavización de los datos que hace R para mostrárnoslas. Entonces, lo primero que hicieron los estudiantes fue decirme, bueno, pero ¿qué quiere que hagamos? Si claramente no se distribuye como una Gumbel. Y yo les dije, a ver, ¿no se distribuye como una Gumbel? No, claro que no. ¿Por qué? Porque lo que hacían era comparar con el ejercicio previo, que vean nada más la diferencia entre lo teórico y lo empírico, ¿no? Los datos simulados y la curva de densidad teórica. Ellos dicen, no, pues claramente que no, porque mire, aquí se comporta bien bonito y acá se comporta, pues no, ¿cómo? Se tendría que parecer más y no sé qué. Ese tipo de cuestiones yo creo que vale la pena discutirlas y ponerlas en los estudiantes, trabajar directamente con los estudiantes y recalco con datos reales, porque los datos reales es algo que nos permiten finalmente hacerles ver a los estudiantes toda la gama y toda la riqueza que tiene la probabilidad, en particular todo lo que es la modelación probabilística o la modelación estadística. ¿Sí? Entonces, este fue el ejemplo que yo les quise compartir para hablar un poco de este uso. Por supuesto, a lo largo de esta charla, ya hemos hablado varias veces del uso de la tecnología. En particular, yo pienso que no nos podemos escapar de ella. No nos podemos escapar, o sea, por más que le demos la vuelta, por más que estemos pensando, no, los exámenes tienen que ser en papel. Entonces, tarde o temprano tenemos que dejarlo, porque, oye, yo les hago a mis alumnos los exámenes en papel y les tengo que llevar un librote de este tamaño con todas las tablas. Que la de la F, que la de la T, que la de la... Ay, ya no, o no los vamos a poner a integrar. O sea, no sé, pero hay muchas cuestiones que también nosotros tenemos que decirnos a nosotros mismos y usar tecnología es algo que tarde o temprano tiene que caer. Hace poquito estuve en un diplomado de unas personas que estaban tratando de actualizarse en este uso de la tecnología, personas que salieron hace 15, 20 años de la carrera y que actualmente son jefes, están trabajando
Y el gran problema con ellos es que aprendieron probabilidad y estadística con tablas, a, 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 a mano, a sacarlo todo a mano. Y en estos momentos ellos son jefes, tienen que estar haciendo análisis de su área, que además estaban metidos dentro de negocios y economía, y tienen el gran problema de que no saben cómo trabajar. O sea, los estudiantes que están saliendo ahorita, en estos momentos, y que tienen uso ya previo de tecnología, tienen ventajas sobre esas personas que salieron hace 20 o 15 años de la carrera y que no tuvieron el privilegio de usar tecnología. Entonces, yo pienso que es algo que por más vuelta que le demos, lo tenemos que afrontar. El uso del chat GPT también es un problema que tenemos pues muy fuerte, cómo hacerle, como mencionaba Irving, no, es cierto, ¿quién mencionó? Gervin, ya me acordé, el uso de la inteligencia artificial dentro del salón de clases, que también nos puede ayudar, pero también nos puede obstaculizar mucho. También es un problema, también es algo que valdría la pena, pues una discusión amplia sobre eso. No sé. Muchísimas gracias. Bien. Hugo, ¿te gustaría añadir algo? Sí, solamente creo que podría ser mi última intervención. Eh, sí, la verdad es que estoy pensando de la tecnología y sobre todo recién hablamos de las concepciones erróneas. La pregunta es cómo superarlas, ¿m? O qué orientaciones podríamos socializar hacia una enseñanza efectiva, como se habla en probabilidades. Creo que un punto es usar experimentos prácticos y simulaciones, como hemos estado hablando, que muestren esas propiedades de los procesos aleatorios. Otro punto, y aquí está con las tecnologías, ¿no es cierto?, proponer visualizaciones gráficas interactivas que permitan a los estudiantes justamente explorar con los parámetros de distribuciones de probabilidades y cómo afectan su resultado. Y el último punto, lo que es difícil, como hay tanto contenido en un curso, fomentar la discusión y la reflexión crítica. Qué hermoso sería, Dios mediante nos escuche, que nos den más espacio para llevar a eso. Eso nos va a permitir, por ejemplo, les comento, mañana aquí tenemos 232 estudiantes, futuros ingenieros de 5 especialidades, y le vamos a aplicar el certamen número 2 y corresponde a probabilidades y modelos de probabilidades. Y eso va en dos partes. Uno, lo clásico, ejercicio, y aparte hay un trabajo práctico donde ellos van a modelar experimentos, y van a usar lo que están aprendiendo en los laboratorios y van a tener 4 días, 5 días para generar y construir modelos. Entonces creo que eso hay que repensar un poquito en qué estamos, lo que señala el colega de la inteligencia artificial. Mañana, el viernes, le vamos a plantear esa actividad práctica y justamente va con inteligencia artificial. Entonces, ahí hay otro desafío donde está el límite del conocimiento, que es para rato. Muchas gracias. Eso es. Y disculpen, invitación a evitar la incertidumbre, no como algo negativo, por el contrario. El pensamiento probabilístico la entendemos como aquella capacidad para entender y razonar sobre la incertidumbre y el azar. Nos permite tomar decisiones, ¿no es cierto?, informadas cuando no sabemos con certeza lo que va a pasar. Así es que por ahí va. Este es el mundo fascinante de las probabilidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Hugo y Blanca, Liliana, ¿consultas por algún artículo que le puedan sugerir sobre la variable aleatoria, si son tan amables de dejarlo en el chat? Al menos el título y lo buscaremos. Tenemos algunos comentarios en el chat antes de, de cerrar. Dice Juan José. Consulta alguna recomendación de software para trabajar con estudiantes de escuelas secundarias, además de GeoGebra. ¿Hay experiencias de trabajo con R en ese nivel educativo? Liliana le propone Kodak. Sí, ¿Algún bueno, otro software que ustedes recomienden para ese nivel educativo? mira, la verdad es que yo no trabajo en ese nivel educativo, yo trabajo en nivel
superior, y nosotros ahorita lo que estamos trabajando es con R desde los primeros semestres. Es bastante, ¿cómo te diré? Yo les puedo decir que los ejemplos que yo les mostré y los resultados que yo les mostré son de estudiantes de primer año de la carrera. O sea, no estamos hablando de estudiantes que ya están en un nivel muy alto, sino en estudiantes, digamos, que vienen después del nivel secundario. Desde mi perspectiva, yo creo que sí habría que intentar, habría que buscar si hay experiencias con R, con este tipo de cuestiones, pero desde mi perspectiva, pues es lo que deberíamos como de trabajar un poquitillo más dentro de la escuela es con software que los estudiantes puedan acceder primero de manera gratuita y segundo al que puedan tener acceso después de haber salido de esa escuela, que les sirva después de haber estado en ese nivel educativo. Estoy de acuerdo en que hay software que nos sirve para enseñar conceptos, para trabajar, para visualizar cosas, para trabajar con conceptos que nosotros queremos mostrar, pero siempre hay que añadir como este tipo de software con el que se van a quedar después de salir de la escuela, no nada más con el que tengo momentáneamente en este curso y en este. Muy bien. María Lorena comenta relacionado con el tema de la inteligencia artificial que ambos abordaron previamente. Dice que la inteligencia artificial pues es todo un tema y justo hoy les proponía a sus estudiantes universitarios que calcularan la probabilidad de ganar el Kini 6, dice un juego muy popular de Argentina, y muchos lo primero que hicieron fue agarrar ChatGPT. Yo creo que ese es algo bastante recurrente. No, en- hombre, ya, o sea, ya es lo que van a hacer, o sea, es lo que sabes que van a hacer. Cuando les pones un reto, sabes qué es lo primero que van a hacer, y es asombroso también la cantidad de errores que comete ChatGPT. O sea, también en eso yo me doy cuenta, usaste ChatGPT. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tuviste este error garrafal que comete ChatGPT. Entonces, también hay que visualizarlo si de momento es un convencimiento, es un convencimiento que hay que tener con los estudiantes, pero yo pienso que a la larga es algo que tenemos que afrontar, que ser conscientes de que lo van a usar, les digamos o no, se los prohibamos o no, lo van a usar. O sea, es como, no sé, pero el decirles, no vayan a usar ChatGPT, es tan, no sé, tan irreal, no lo van a hacer, lo van a usar. Entonces, eso es algo también con lo que hay que planear nuestras clases, aunque van a usar ese chat y hay que ver. Un comentario, creo que es muy interesante repensar esa vinculación universidad con el sistema educativo escolar. Hay mucha necesidad hoy en día de los estudiantes de tener experiencias ricas, ¿ah? Docentes, los profesores igual tienen necesidades. Aquí en la universidad hoy día está de moda el Python, algún tiempo trabajamos con el SPSS, hoy día está R, pero en los workshops que hemos hecho a partir del 2016 hasta la pandemia y fue intermitente estos últimos años, las necesidades a veces, lo que trabajamos, dice Blanca, está accesible, Excel, la planilla Excel es accesible, GeoGebra, y hay otros programas que podrían ser también libres. Ya con eso yo me sentiría contento, ¿ah? De tener acceso, y la verdad que sí, hay que trabajar con los profesores sobre esas herramientas. Ojo, y también a veces uno piensa que las industrias, los ingenieros utilizan Python. No, 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 no. A veces con Excel, Power BI trabajan. Entonces, no miremos de menos a veces herramientas que también son poderosas. Se pueden crear macros en Excel y con eso tú puedes echar a simular también. Entonces, etcétera. No digo con esto que eso es, pero hay cosas que pueden estar al alcance dentro de las tecnologías. Bueno, Hugo, Excel no es libre, Ujú. no es gratuito, Excel no es gratuito. Y Sí, yo tengo ujú, muchos estudiantes que no tienen Excel, sí, entonces, ujú, no lo tienen, o sea, también es cierto eso, sí, también tienen que visualizar también.
Y sí es cierto que la industria está pidiendo muchísimo que también usa Excel, pero te voy a decir una cosa, que ahorita lo están dejando de usar. Y esto te lo digo por la vinculación que ahorita tengo con la industria. Ahorita en este diplomado, ¿por qué estábamos dando este diplomado a estas personas? Porque de hecho su jefe les dijo enfrente de mí, y olvídense del Excel, no más Excel. Entonces yo dije, bien, entonces vamos a trabajar con él. Pero la desventaja de esto es que también Python se está metiendo muy fuerte y Python es un paquete bastante difícil dentro del ámbito estadístico. Yo se los puedo decir, o sea, he trabajado también con Python y hay que ponerle una librería hasta para sacar la raíz cuadrada. Entonces, es algo pesadito. María Lorena propone Google Sheets, que es libre y bueno, se puede utilizar también em, en vez de Excel. Silvia, bueno, primeramente agradecer a todos los que continúan con nosotros en este conversatorio porque sé que nos hemos pasado bastante de tiempo, pero es que el tema está bastante interesante. Y hay... Una opinión, señora Ujú, expositora, señora sí, comoderadora. Sí, sí, estoy comunicando desde Perú. También estoy abocado en lo que es todo lo que es la analítica, la estadística, investigación, em, y lo que está de moda, la nueva tecnología, ¿no? La inteligencia artificial. Eh, digamos, miren, para pienso, como también ya he conversado también con algunos amigos, algunos colegas, de que como cuando apareció el Facebook, también fue como un debate. Actualmente la inteligencia artificial se está introduciendo a todos los niveles realmente. Por eso que en la China a los niños de primaria se les está obligando a llevar inteligencia artificial. Y más bien lo que sí vamos a tener que usarlo nosotros como docentes, con nuestros alumnos, no como como una herramienta, digamos, de piloto, sino como un copiloto, porque finalmente todo lo que muestra la inteligencia artificial, hay un margen, digamos, de error de acuerdo al contexto. O sea, no solamente es cuestión de hacer un copy, un control C, control V, sino también depurarlo y ver qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, contextualizarlo, o sea, utilizarlo como un copiloto. Y nosotros vamos a ser siempre los pilotos los que vamos a manejar toda esa información, porque finalmente sirve actualmente como una gran ayuda para los trabajos de investigación. Es una ayuda, digamos, como una guía. Por ahí hay que tomarlo, porque finalmente tenemos que nosotros mismos eh, editar, interpretar, saber manejarlo eso, digamos, ¿no? O sea, darle un buen manejo, digamos. Y finalmente, eso pues es lo que está en todos los ámbitos de los niveles educativos, se está introduciendo en primaria, secundaria, superior, trabajo de investigación, tesis, maestría, doctorado, y sirven como una ayuda realmente, ¿no? Porque da una guía, es una ayuda que nos brinda. Como le digo, en países desarrollados ya se está obligando a usar la inteligencia artificial, pero digamos con una manera de razonamiento, con introducción, con depuración, con análisis. No solamente es copiar por copiar, digamos, ¿no? Ese es mi punto de vista, señorita moderadora desde Perú, Cajamarca, Perú. muchas gracias, profesor, por el comentario que nos realiza. Aunado y en relación con lo que usted nos comenta, tenemos otro mensaje en el chat del profesor Luis Pino. Dice que el tema de ChatGPT, pues es no menor. Los estudiantes lo utilizan y lo seguirán haciendo, como decía la doctora Blanca, querramos o no. La pregunta es cómo adaptamos nuestras prácticas para incluir su uso y aprovechar incluso los errores que comete esta inteligencia artificial. Nos da un ejemplo, señala que eh, desde la investigación que está colaborando en un proyecto con la PUCP, precisamente del Perú, en el cual con Python se da órdenes a ChatGPT para formar algo así como tutores virtuales
pero que mantengan el dinamismo de las interacciones que permite la inteligencia artificial. Tenía otro mensaje por acá de Silvia Lema, que me parece bastante interesante, que nos dice que el uso crítico, la fundamentación y la argumentación es lo que no logran construir. Si se quiere tener un diálogo con nuestros estudiantes sobre lo que proponen como una resolución, pues esto aún en el aula resulta dificultoso, que es un poco relacionado con varias, digamos, conversaciones que han venido surgiendo en esta charla durante todas las interacciones, ¿no? Lograr ese uso crítico y sobre todo esa argumentación e interpretación de los resultados, como señalaba Hugo, para la toma de decisiones. Bueno, tenemos algunos otros mensajes en el chat. Señalaba que muchos se han tenido que ir retirando debido a que nos hemos pasado de tiempo, pero me gustaría dejar un momento más el micrófono abierto, tanto para Hugo, Blanca, Liliana o cualquier otro participante que guste tomar la palabra antes de cerrar la sesión. Bueno, me tomo la Yo palabra. quería decir una cosita. Un segundo. Primero quería agradecer a Hugo y a Blanca y a Lupita por el trabajo de organizar este conversatorio y a todos los que están presentes por estar todo este tiempo aquí y participar tan activamente. Y quería solamente comentar que el enlace que ya había colgado antes a Armando, lo volví a colgar aquí en el chat y ahí están todos los conversatorios que hemos ido organizando en Relie desde el año pasado y en ese sitio van a encontrar artículos de los ponentes relacionados con el tema. Eso ¿Sí? es. Todavía no están colgados los de hoy, pero ya en breve se van a colgar. Gracias. Muchas gracias, Liliana. Alguien más había pedido la palabra hace un momento, pero no me percaté de quién fue. Yo, pero una cosita nada más, como cuando estaban hablando del pensamiento crítico, una experiencia que yo enseño en la universidad en las materias de ingeniería y de matemática y de ingeniería. Una vez estaba diciendo, yo no les hago hacer ninguna fórmula, ninguna, o sea, ningún cálculo que usen una aplicación que vi ahí en internet o que usen el R o el Excel. De todas maneras se puede sacar los cálculos y les digo que no me importan los cálculos, que yo ya pasé por eso de equivocarme en las cuentas y por eso estar mal en el examen, pero nada, creo que me importa es la interpretación, que elijan, que vean qué parámetros poner o cómo enfrentar el problema. Lo más importante es la opinión de ellos, no un numerito que no me digan, la respuesta es, no sé, tal, nada más, sino que me digan qué significa. Y uno de los chicos me dice, levanta la mano y me dice, a mí no me gusta mi opinión. Y yo dije, ¿qué quiere decir eso? O sea, no le gusta dar opinión, o sea, le encantaba resolver todas las cosas, era muy bueno, pero no le gustaba dar o sea, se sentía muy inseguro con la opinión, no sabía cómo hacerlo, ¿no? Así que eso que también como que tenemos que ir por ahí también, ¿no? También a nosotros a veces nos cuesta, pero también ayudarlos a ellos a hacer esas cosas. Muchas gracias, Daniela, por su comentario. Completamente de acuerdo. Falta, creo, motivar e incentivar más en nuestros estudiantes esa interpretación y esa argumentación. Creo que es parte de este uso crítico de la estadística. Bueno, agradecerles a todos, especialmente a Hugo, Blanca, por todas las reflexiones que nos han brindado el día de hoy. Liliana, por la oportunidad de moderar este conversatorio y compartir con todos los presentes el día de hoy. Muchísimas gracias. Esperamos encontrarnos en un siguiente conversatorio que organice la Relie. Es un gusto verlos a todos. Solamente decirles que en breve ya les va a llegar información, estamos planeando el próximo conversatorio y bueno, esto sigue hasta fin de año, así que ya les llegará información. Solamente agradecer su tiempo a los colegas que
permanecen. Muchas gracias. Sí, como decía Liliana, vamos a levantar en la página de la Relief. Por ejemplo, ahí hay un artículo que hace unos años sobre intuiciones probabilísticas. ¿M? Y hay otro artículo también que hemos trabajado y que a veces cuando los estudiantes se equivocan al final es porque inicialmente la variable aleatoria no está bien definida. ¿M? Y a veces tomamos el final. Por ejemplo, los modelos Poisson son típicos de errores en los problemas. Y termino diciendo que lo que a veces han dicho, llegó la tecnología para quedarse, llegó esto para quedarse, lo que está hace mucho tiempo va a seguir quedándose, son las ideas fundamentales de datos e incertidumbre. Todos los días nos levantamos tomando decisiones. Un abrazo. Ujú. Ujú. Sí, ya nada más, yo lo que quiero decir es realzar un poco lo que comentaba Hugo, de que la definición de la variable es prácticamente, y ya sea aleatoria o estadística, lo que hace que nosotros tomemos decisiones, porque si nos equivocamos en la variable que nosotros ponemos, en la variable que seleccionamos, entonces le damos al traste a todo el estudio. O sea, no podemos sacar conclusiones sobre una variable que no tenemos o que creemos nada más tener. Entonces, eso hacen mucho los políticos, pero nosotros no tenemos que hacerlo. Entonces, eso es algo que hay que también que enseñar mucho a los estudiantes, que se centren en la variable que ellos quieren conocer y sobre la cual ellos pueden sacar conclusiones y a partir de la cual van a poder tomar decisiones. Sí, y sobre esto de que mencionaba la maestra Daniela, a mí también me ha pasado mucho eso de que los estudiantes no quieren interpretar, sobre todo los estudiantes que son buenos en matemáticas, porque piensan que estadística es matemáticas y que hay que hacer matemáticas en estadística, y hacer matemáticas en estadística pues muchas veces es sumar, restar, multiplicar y dividir. Y pues eso hay que también que quitárselos mucho de la cabeza. Es algo que también cuesta mucho trabajo, centrarnos en el contexto y, y sacar conclusiones sobre el contexto. Muchísimas gracias por este conversatorio. Ya, Lupita, por favor. Sí, nunca vamos a terminar. Sí, Bueno, muchísimas gracias a todos los que aún siguen conectados y esperamos encontrarnos en el siguiente conversatorio. Vamos a estar muy atentos, Liliana, de la información que nos vayas compartiendo. Nos vemos entonces en el Disculpen si siguiente. los bombardeo con mensajes a veces. Bueno, nos vemos. Bien. Muchas gracias. Hasta Adiós. luego.